Hello everyone, and welcome again to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner, I'll be translating today, and we are again here in Buenos Aires with Esther and Mingo Pugliese. Vamos a seguir con el segundo volumen, con cosas que se pueden combinar con todo lo que se ha visto en el primero. So we're going to do our second volume of this series of videos, and we're going to be working on things that you can combine with the things that we did in the first volume. Comenzamos con los amagues. So we're going to begin with amagues, or fakes. Este movimiento, cuando fue creado, en cierta manera, es una This copia movement was created de un movimiento que se realiza jugando al fútbol. It was created by copying a movement that happens when we play soccer or football. El jugador de fútbol lleva la pelota. The football player is going along with the ball, and he does a series of small steps to fake out the defender before he takes the ball forward. O lo hace del otro lado. Or he would do it on the other side. De ahí se saca, posiblemente es lo que se presume de que de ahí salió ese movimiento. And this is where we presume that the step was born. Y entramos en lo que yo denomino el paso 4 del giro. And we finish the amage and enter into what we call step number 4 of our turn. Se puede seguir girando. You can continue turning. O Or se pasa acá or y you se gira pass para el otro lado. and go the other way. Lo voy a mostrar de aquel sector hacia este para que se vean los movimientos de la mujer y la posición del cuerpo de la mujer. So let's look at it from the other side so that you can see the movements that the woman makes and the position that I take as she does that. También se pueden seguir en continuación. So you can do these things in continuation, in other words, one after another. Así como se hace hacia la derecha, And se puede hacer hacia la izquierda. as you've done this turning to the right, you can also do it turning to the left. Pero considero que hacia la izquierda, But you have to consider that when you go to the left, por la posición de las manos, because of the way that your hands are arranged, es mucho más problemático que para la derecha. it's more problematic than when you turn to the right.
Lo hago del otro lado para que se aprecie mejor el movimiento de lo que debe hacer el hombre. And I'll do it from the other side so that you can see better the movement from the other angle. Y ahí está en 4 hacia la izquierda. And now we're in step number 4 of our turn to the left. También se puede hacer un amague mientras que la dama volea adelante. So you can also do an amage while she's doing a boleo in the front. También se pueden combinar amagues. You can also combine amages con boleos, with boleos, llevando en contraposición el cuerpo del caballero con el de la dama. by leading the body of the man in a counter position to the body of the woman. Para que se vea bien, voy a hacerlo hacia el otro lado. So, in order for you to see this well, I'm going to start on this side. La contraposición a la cual me referí So the contraposition that I was talking about es avanzar el hombre con su cuerpo hacia un lado mientras que la mujer avance hacia el otro. So I'm sending my body to one side of her while she's actually headed in the other direction. Donde se realiza esa contraposición es en este lugar. So, and this is the place where that contraposition takes place. Yo tiro a la mujer hacia atrás y avanzo hacia adelante. So vos tiras la mujer hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás tuyo. Le marco allá. Perfecto. I send the woman to my back, meaning she's going forward, while I go forward in the other direction. Sí. Eso me permite girar acá. Allows me to turn to here. Y de ahí, and from here, la tiro acá, I send her back, hago esto, I do the little amage, and now I come out over here. Haciendo la oleada nuevamente, here y I vengo come acá. Again, with my feet together, walking out to the back. Esos amagues se pueden hacer dentro del giro también. And amages can be done while we're turning as well. Esa sería una forma. This would be one way. Otra forma sería al llegar al paso 4. Another way would be to arrive at step number 4 of the turn. De esta manera. In this way. 1, 1, 2, 2, 3, 4. 4. Los amagues se pueden introducir dentro de los giros. And the fakes can be introduced inside of turns. De esta manera y de distintas formas. And there are different ways. Lógicamente, Logically, los pies tienen que estar colocados your feet have to be well placed de una manera donde el hombre pueda retroceder hacia la posición que ocupa la mujer. in a way where he can return to the position where she was.
Por eso siempre es preferible hacerlo cuando se gira en la posición de 4. That's why it works best in the step number 4 of the turn. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Ahí la mujer, como viene desde atrás, because she's coming from behind, puede volear. She can boleo in front. Cuando regresa tiene and when she returns to where she was, el otro voleo ahí. There's another puede ir boleo, otra vez adelante, and there I can add y another sale amage así. and come out over here. Eso va según la mente del hombre que está bailando y cómo va creando sus movimientos. And this is something that happens according to how a man is thinking as he's dancing and how he creates his moves. Por lo general, el bailarín que improvisa, in general, the dancer who improvises, nunca realiza las mismas figuras. Never makes them exactly the same way. Pueden ser parecidas, pero no las mismas. They might seem the same, but they're not exactly the same. Porque va improvisando de acuerdo because he improvises in accordance with a la posición de su cuerpo, his position of his body, de sus pies, his feet, y del cuerpo y los pies de la mujer. And the feet and the body of the woman. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de baile empleando los amagues. So, let's show you in dance with music what these amagues look like. Vamos a realizar ahora cambios de pie. So, ¿qué significa cambio de pie? Cuando el hombre, mientras que baila, está con un pie ahí, cambia acá, cambia acá. Ah, bueno. Va cambiando los pies para poder entrar dentro de los pies de la mujer. Está desplazando a sí misma. Y girando continuamente para acompañar lo que la mujer hace. Okay. So these are changes of feet where a man displaces his own feet with displaces one of his feet with his other foot during turns. Uno de los cambios de pie más simples. So, for example, one of the most simple cambios de pie hacia la derecha is to the right para empezar el giro. Para empezar el giro. Yeah, at the beginning of a turn. Lo comencé como si fuera a entrar de uno, pero cambié los pies y entré de 4. So I started out as if I was going to enter with one of my feet, and I changed them so that I entered with the other. Vuelvo a repetirlo. I'll repeat it. Lo comienzo como si fuera a entrar de uno. I began as if I was going to enter with my left. Pero hago esto but I do y this, entro de 4. And I entered in 4. Eso es un cambio de pie simple. This is a simple change of feet. De la misma manera, so in the same way, hacia la izquierda. To my left. Los cambios de pie continuados, the changes of the feet once I put them into continuation, hace que si la mujer está girando, happen while the woman is turning. En cada cambio se llega a una posición distinta. And in each change, what you're doing is you're changing the position of the turn in función de las cuentas de como ustedes cuentan del 1 al 8. Exactamente. Voy a dar un ejemplo. In terms of how we count the turns. Voy a dar un ejemplo para que más o menos
se puede tener una idea de lo que estoy mostrando. So let me give you an example so that you can get an idea of what I'm trying to show you. Tampoco se debe abusar y seguir continuamente cambiando de pie como si estuvieran con eso solo que saben hacer. Que deben no hacerlo. No, tampoco se debe hacer. Se puede hacer 2, 3, pero ya abusar. Sí. Por ejemplo, yo podría llegar... I'm going to show you. Vas a mostrar, pero Claro. no para que se saquen esto para bailar. Claro, yo podría... I'm going to show you this, but I don't want you to think that this is the way you should dance. Good taste involves doing few of them, not a lot of them. Yo podría hacer todo el giro de 8 Sí. y terminar de la misma forma que termino cuando lo hago, continuamente cambiando los pies. I could do the whole turn the way I normally do it, continually changing my feet, Pero no queda bien. but it doesn't look good. Si estoy acá, If I'm here cambio, and I change, entro en 4. now I'm entering in step number 4 of our Pero turn. si en vez de entrar en 4, But instead of entering in quattro, cambio de vuelta, I changed estoy again. en 5. Now I'm in 5. Pero si en vez de entrar en 5, But instead of Cambio de changing, vuelta. I change again. estoy en 6. Now I'm in 6. Lo voy a hacer a velocidad de baile. Now I'll do it up to speed. 4, 5, 6. So 4, 5, 6. Ahora mostraremos los cambios de pie en los giros hacia la izquierda. So now we'll show you the changes of the feet in a left turn. Ven acá. Ahí entré en 6. And I finished in 6. Pero también se puede hacer desde el comienzo So you could also do it from the beginning. y seguir la sincronización de los movimientos 4, 5, 6. And continue with the synchronization of the movements 4, 5, 6. As I turn to the left. 4, 4, 5, 5, 6. 6. Los cambios de pie también pueden ser después de los giros enroscados. So the changes of the feet can also come after turns with enrosques or twists. O lo que mejor dicho se nombran como enrosques en el giro. Or what we would call twists in the turn. Se pueden sacar desde cualquier número de giro, You can find these in any number of the turn. pero es conveniente siempre sacarlo cuando se está en la posición 4. But the best place to begin is with the position number 4. Voy a dar el porqué de eso. And let me tell you why. Puedo hacer esto, I could do this. estoy en 6 y enrosco. Pero And ¿qué pasa? I could La do my mujer twist here. viene hacia adelante. But now she's coming in a forward ocho. Hay peligro de tropezar con el pie. And there's a danger that will hit each other's feet. Si lo saco desde 4, But if I do it from 4, la mujer sale hacia afuera, she's going to be going to the back. y recién ahí entra. And now she comes forward, and I have a lot more time. No hay peligro de chocarse con los pies. There's really no danger of my crashing with her feet. Sería de esta manera. So it would look like this. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y ahí va el cambio de pie. and that's where I put my change of foot. Vuelvo a repetirlo So I'm going to repeat this a cámara lenta. slowly. 1, 1, 2, 2, 3. 3, Llego ahí, 4. This is where I arrive. apoyo mi pie, I put my weight on my foot. apoyo el taco I put my heel down. y luego me elevo de esta manera. And this is the way I go around to make the Cambio. enrosque. I change, Cambio change, y entro and enter. en el 2 del giro. And this is number 2 of the turn. Si no alcanzo a entrar en el 2, If I don't arrive by 2, entro en el 6. I could enter in 6.
Porque la progresión, Because the progression, siempre juntando los pies, always bringing the feet together, cambia de la siguiente manera. changes in the following way. 1, 1, 5, 5, 3. 3. Si voy a 4, 4, es 4, 2, 2, 6. 6. 4, 4, 2, 2, 6. 6. Vuelvo a repetir el cambio de pie en el giro, a velocidad de baile. Let me do this change of foot in the turn at dance speed. Eso fue tomado directamente desde el 4. And this is what I began directly at step number 4. Para que se entienda mejor, lo voy a comenzar nuevamente del 1. So now, so you'll understand this, I'm going to start the same thing from number 1. 1, 2, 3, 4, cambio, cambio y entro en el 2. So you saw it starting from the beginning of the turn and then going from 4 into the enrosque with the change of feet. La vez anterior seguí girando y salí hacia adelante. So the time before I kept turning and I walked out straight Pero forward. de esta posición también puedo hacer esto. But I could also do this. Bolear y entrar con el otro Voleo pie. and enter here. Voy a hacer lo mismo hacia la izquierda. And now let me show you the same thing turning to the left. Siempre me olvido que cuando hago a la izquierda estoy del otro lado, And I always forget that I have to show you on this other side para que se pueda ver. so that you can see it. 1, 2, 3, 3, 4. 4. The enrosque, change of feet, 2, and there's number 2, 3 3, y sigo caminando. and I continue walking. O combino con otro movimiento. Or perhaps I'll combine it with another movement. Porque lo que tiene esta forma de estilo de baile Because the nice thing about this form of dancing es que todos los movimientos combinan con todos los is movimientos. that all movements combine with all other movements. Esos serían enrosques. So También this would happen in an enrosque or a twist. hay contraenrosque, There's something called a contra enrosque, donde el hombre where the man, avanza en 4, he advances in step number 4, coloca su pie atrás he puts his foot behind, y gira sobre el de atrás. and he turns over the one that's behind. Sería más o menos esto. So it looks like this. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Y vuelvo otra vez al 4. and I returned again to step number 4. Pero este movimiento tiene que ser notorio, porque si no, queda como si una persona se hubiera equivocado. Notorio significa? Notorio, que se note el cambio. So in this movement, you really have to do it sharply and see the change. Otherwise, it looks like you've fallen. Porque yo salgo de esta manera, Because I go out this o el way. hombre sale de esta manera, saco, I take one Saco. sacada, 2 sacadas, saco, 3 sacadas. toco, Toco, toco. I'm touching each time. piso, Now I put my foot down. piso I put my foot down again. y cambio mi giro. And that's where I make my change. Eso es un contraenrosque. This is a counter enrosque. De la misma manera sería para el lado izquierdo, que es un poco más difícil de hacer. And the same way, we could do it to the left, which because of the asymmetricality of the dance position is actually a little harder. 1, 1, 2, 2, 3, 4. 4. Tiene que ser un movimiento bien separado, o sea que cuando el hombre llegó acá, So it has to be a movement well separated. apoya este de atrás y se eleva en este pie. So he puts the foot down in the back and he has to lift the front foot as he turns. Sería muy importante que en este movimiento It would be very important that in this movement, la cámara enfoque de aquí para abajo. okay,
So he wants quiere un close-up. Entonces se notaría bastante. Okay. La persona que baila So when entra you dance, en 1, he goes to en 1, 2, 2, en 3, 3, en 4, 4, apoya este acá puts the one in the back down nice and strong, y haciendo base en esta pierna, and putting a base in the left foot, gira elevado así. he lifts up to turn in this way. Lógicamente puede ser más largo. Logically, it could also be 1, 2, longer. 4. Y de la otra manera sería sobre el otro pie. And obviously, we could also do it over the other foot. Pero siempre mostrando esa diferencia que hay en los pies. But always showing the difference between the feet. Que uno llegó acá, I arrived here, pisa acá I arrived there, y gira en este. and I turn in the other one. Eso es lo que se llamaba contraenrosque. And these are contra enrosques. También hay un paso que es muy poco visto And there's another step which is very rarely seen, y a veces se hace de una manera que yo diría no dice nada. and it's done in a way where I would say it's as if nothing happened at all. Porque tiene que ser un movimiento también muy notorio. Because again, it has to be something that is you really show it, otherwise it looks like it didn't happen. Que es donde el hombre y la mujer, los dos giran enroscado a la vez. And this is where both the man and the woman make an enrosque together. El hombre entra, So the man begins, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, engancha el pie de la mujer, se lo corre, he brings his foot Y ahí over her enrosca foot los dos. and brings her foot in so that here they can both do the twist at the same time. Y esto es marcable. This is totalmente. lead and follow. ¿Querés probar conmigo? Es totalmente marcable. 1, 2, 3, 4. Totalmente. Uh-huh. Todo lo que yo hago es marcable. Bueno, everything I lead, everything I do is something I can lead. O lo que hacemos, ¿no es cierto? Everything we do. Lo vuelvo a repetir. So I'll repeat it one more time. Y después voy a dar una explicación sobre el tema del giro enroscado, cómo se debe colocar las piernas cuando un hombre gira enroscado. And then I'd like to explain to you about the placement of the feet as the man turns with an enrosque. Bueno, el tema de los enrosques. The theme about these enrosques or twists. Yo siempre hago una definición I always do a definition. entre un clavo Between, the definition is about a nail y un trompo. and a screw. Si uno agarra un clavo If you put a nail in the floor y lo quiere hacer girar, and you want to make it turn, el clavo hace así y se cae. the nail turns and then falls. Una vuelta y se cae. It does a turn and it falls. El trompo, cuando más centro tiene, So the screw, the more center it has, más tiempo gira. ¿Qué es un trompo? Un Trompo es el... Lo que juegan los chicos. Ah, okay, a top, not a Claro. screw. Cuando The más... difference between a nail and a top is that a nail, when you turn it, it falls right over. But a top, because it has body to it, as you spin it, it gains momentum. Entonces, el que quiere enroscar, como digamos se hizo siempre el enrosque, When you want to do a twist, no es elevándose, it's porque not lifting yourself up in the air, eso hace temblar a la pareja, because porque this makes the partnership tremble. esos giros son buenos para, por ejemplo, el baile clásico, que el hombre baila solo o que la mujer baila This is sola. good, for example, in classical contemporáneo. ballet, where we turn by ourselves. Pero el tema es que los dos cuerpos están abrazados. But in this, our two bodies are embracing. Entonces, So cuando el hombre apoya el pie, when he puts his foot down, hace esta flexión, he does a flexion in his knee. hace esta He does flexión, this flexion, y entonces gira todo lo que quiere, and he turns as much as he wants. sin necesidad de impulso. So without the need for an impulse.
Porque a veces cuando se hace este movimiento, because sometimes when they do this movement, se ve mucho el impulso. you see too much the impulse. El hombre llega acá y He gets there and y ya se acomoda y hace. and now he, boom, pushes himself around. No, eso es, digamos, no muy bien visto dentro del It's not baile. necessary, it doesn't look good. En vez, si el giro se arranca desde el suelo, On the other hand, if you begin from the floor, uno llega, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, se va a arrancar desde el suelo. and by going down into the floor, it happens easily. And the partners are always at the same level. Bueno, vuelvo a decir de que es conveniente siempre en la posición de 4. So, and again, the most convenient place to begin this is the step number 4. Pero si a alguien se le ocurre, puede girar en cualquiera de las posiciones. But for example, you could do the enrosque in other positions. 1, 1, for example. 2, 2, for example. 3, pero el giro queda corto, ¿ves? 3, but the turn is short. No hay impulso para girar. There's no impulse for turning. 4, en 5 también, pero no hay 4, impulso tampoco. 5, but in 5 also you lack the force of the turn. Y en 6 también se puede girar. And in 6 also. Pero son formas que, al ser forzada, uno por inercia eleva a la mujer. Because these other positions are more forced, the inertia of the turn forces you to lift your partner. Porque en la intención de querer girar desde acá, uno sin darse cuenta la eleva. So without realizing it, because of the impulse of the force, you end up lifting yourselves up. So después más conveniente en 4 porque Claro, es en posición 4. En más. 4 es el giro más conveniente, el que tiene más The best place to do this is in 4 because you have the perfect position. También se puede hacer giro con pies juntos, So you can also do a turn with your feet together. que es al llegar a la posición de 6. And this empieza en la posición de 6. Se hace el giro en la posición de 6. So this is a turn that you begin from the position of 6. No enroscado, sino a pie juntos. So this is not about an enrosque, it's not about a twist, but rather about bringing our feet together. 4, 4, 5, 5, 6, 4. 6, that's where I did the turn. I stepped out of it and I went back to step number 4 of the turn. Pero en ese giro, But in this turn, la mujer, the woman, en su trayectoria, in her trajectory, pasa de acá, she goes here, pasa de acá Here. y entra hacia el otro lado. and she enters going to the other side of my body. Que eso podría ser una cosa así, por ejemplo. So, for example, I could do it like this. 4, 4, 5, 5, 6, 6, y de ahí se podría hacer un contrarrastre, que sería here, así, así, I would do the contra arraste. así y así. Me sorprendió. She says he surprised me. Claro, eso es cuando la memoria vuelve a mi cabeza And this is what happens when my memory comes back in my head. y me despierto. And I wake up. Bueno, creo que ya hemos terminado con los movimientos de giros. So now I think we've finished with this little block of turns. Después va en la imaginación de cualquier persona. So you really then put your own imagination into it. Porque también se puede girar de esta manera. Because you could also do it this way. Los enrosques siempre conviene hacerlo un poco separado del cuerpo de la mujer. So when you do enrosques, it's always of benefit to do them a little further from your partner. De esa manera no se traban
los movimientos de su compañera. And in this way, you don't get in the way of the movement of your partner. A continuación haremos una demostración de giros con enrosque y con cambios de pie. So, to continue, let's try a demonstration of these turns with the enrosques and the cambios de pie with the music. Durante el giro se pueden realizar boleos hechos por el hombre. So during a turn, boleos can be made by the man. Pero siempre se deben ocupar los mismos espacios que se ocupan cuando se hace el giro de 8. So they have to occupy the same spaces as when we did the turn in 8. Me refiero a los espacios musicales. So I'm talking about the musical spaces. Vamos a hacer una demostración de los mismos. So let's show you this. Lo vamos a hacer de manera incorrecta y luego de manera correcta. I'm going to start out by doing it incorrectly and then show you correctly. El hombre entra dentro de la mujer para hacerle hacer un boleo. So here the man is entering into the woman's space to do a boleo. Si hace esto, bolea, ahí le pegan las piernas. So I did that, and then you notice that her foot ran into my foot. Entonces debe dar los tiempos donde la mujer pasa por delante, va atrás y vuelve a abrir. So you have to leave time for the woman's footwork in her turn, where she goes forward, back, and side. Boleo, atrás, adelante, adentro, adentro. Boleo, adelante, atrás. So he named his boleos by where her feet were. Vos nombraste el boleo en función de donde estaban los pies de ella. No, mi boleo. Pero nombraste el paso de ella. Claro, exactamente. Estoy aclarando. Vos estuviste contando el paso de ella mientras tiraste los boleos. Exacto. So he was saying where her feet were, whether it was front, side, back, as he was putting his foot in between. Vos estuviste demasiado rápido para yo traducir por parte. Entonces, ahora lo voy a hacer y voy a mostrar en qué posición está la mujer y cuándo se debe hacer. So now let me show you the positions that she's in and where my footwork goes. I started here. Acá la mujer está boleando, el hombre She's puede doing a bolear. bolo. He plays with his left foot. La mujer está He puts his left foot in her back ocho. La posición de cuarta. This is the position of number 4 in the turn. Cuando el hombre bolea atrás, when he puts his boleo behind, la mujer abre. She's open to the side. Bolea adelante. He puts his boleo to the front as she went forward, and now as she's opened again, piernas abiertas. He has a place to put his leg between her legs. Pero como ahora va atrás nuevamente, but now she's going back again, I can go in there again. No lo puede hacer ahora, por ejemplo, acá. Now I can't do it because esto pie está veniendo porque la adelante. mujer va a pasar adelante. Because she's going to come forward, there I avoid that space. Y lo mismo para el otro lado. The same thing going to the other side. Sería así. Would look like this.
Que en la pasada esa, la mujer, si se anima, podría meter un gancho. Ella lo puede hacer. In this moment, the woman could actually put a gancho in. Porque al entrar yo con mi pie acá, Because when I put my foot in there, como ella viene acá, mete el gancho y sigue girando. because she's coming this way, she could put the gancho in and then continue. Ella necesita ser ligera. Claro. She has to be fast. ¿Ven? Lo vamos a hacer medio lento. So we're going to do it slow motion. ¿Ven? Hago esto, I do hago this, esto, I do hago this, esto. Si I ahora do ella there. mete el Here I go gancho, enter, she does the gancho, sale y yo vuelvo a hacer esto. and I return to step number 4. Si es, Fue 4. claro, si es hacia el otro lado, If I was to do it to the other side, la mujer está bailando, por ejemplo, so she's going along. viene acá, Here's the place where I begin. ahí entra, Here I el hombre enter. volea, I mete volea. el gancho, Here she does the gancho. sigue acá, She sigue keeps acá going, y sigue acá. and here's the exit on step number 4. Para hacer esos movimientos con las piernas, In order to do these movements with your leg, el hombre tiene que tener bien claro dónde la mujer está evolucionando con las suyas. he has to, in order for him to do his movements, he has to have very clear in his head where her feet are in her step. Porque en cierta manera el hombre es fácil, el hombre hace así, y hace así, y hace así, y hace In a así. certain way, the men's movements are very easy. All he's got to do is go there and there and there and there. Pero puede pegar en cualquier lado. But he could hit her anytime. Entonces tiene que tener bien claro qué es lo que está haciendo la mujer. So he has to have very clear what she's doing. Eso es como un caso de un voleo que la pierna entra adentro y el hombre hace un gancho. This is like in the case where a woman does a boleo and a man puts a gancho in. Y sigue bailando. And they continue to dance. O lo hace de esta manera. Or it could happen this way. Son todos movimientos que deben ser muy sincronizados These are movements that have to be very well synchronized. y que por lo general el que lo hace tiene que estar, digamos, dentro de un nivel de avanzado. And in general, you don't do these things until you're at an advanced level. Porque si no, todos estos movimientos pueden producir lastimaduras. So, because if you're not advanced, all you're going to do is hurt each other. Bueno, ahora vamos a mover los pies mejor dicho, vamos a hacer un giro donde yo voy a ocupar los 8 movimientos del giro boleando. So now let's show a turn where I'm going to occupy the 8 moments of the turn, the 8 steps of the turn, boleando throughout. Uno, 1, dos, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7 6, 7, y 8. and I'm out. Si seguiría girando, If y I was to boleando, continue turning, cuando termino la segunda secuencia vuelvo a entrar nuevamente en 1. when I finish the second sequence, I could begin again with the first sequence. Y así puedo seguir hasta el infinito, ¿no? And this way I could continue infinitely, Siempre repitiendo lo mismo. always repeating the same. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. 4. Y así sucesivamente. And successively it could be the same. También se puede cortar directamente en 4. And you could also cut it, finish, Claro, terminar en claro. 4, finish directly in 4. Y combinar el giro a pie así boleando con un giro enroscado. So you could then combine this giro with a boleo with a giro that had an enrosque. De esta manera. And it would look like this. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Cambio, cambio. Change of entro, feet. Entro y sigo. And I'm out. Eso sería una forma de ir boleando durante los giros. And this would be a way of boleando, doing boleos during the course of a turn. Ahora con la música mostraremos los boleos masculinos mientras se gira. So now in the music, let me show you these men's boleos during turns.
Hay dos movimientos que a veces se confunden. There are two movements that sometimes are confused. Y se le dan el mismo nombre. And they give them the same name. Pero tienen una diferencia que la voy a hacer notar aquí en la pista. But there's a difference, and I'd like you to see it here. Esto simplemente va a ser un cambio de frente. This is something that I'm going to call a change of front. Cambio de frente. Voy bailando hacia allá. I go this way. Piso acá, hago esto y cambio de frente. So I stepped over there, turned, and came out going the other way. También puedo hacer lo mismo. But I could do the same thing. Y cuando piso acá, And when I coloco piso mi pie here, atrás I put my foot behind y salgo. and go out there. Pero es igual. Esos son cambios de frente. These are called changes of front. El vaivén, The vaivén, como bien lo dice la palabra, es un movimiento donde la pareja va y viene. and like it says in the word, vaivén is to go and to come. There's a shift that happens in the partnership. Y se realiza de esta manera. And this is the way it happens. Es el único vaivén que hay. This is the only vaivén that there is. Nunca intenté hacerlo para la izquierda, pero a lo mejor se puede hacer para la izquierda. I've never tried it to the left, but probably I could do it to the Probamos. left. Should I try? Sure. Haríamos así. Haríamos así. Y así. Ahí está. And there we would go. Bueno, recién acabo de descubrir que se puede hacer para los dos lados. And now I've discovered that I can do this step to both sides. No sé cómo quedará visto de afuera, pero I don't know how you saw it from outside, but claro, porque hay cosas, todo se puede hacer izquierda y derecha. everything can be done from the left to the right or the right to the left. Pero hay cosas que hacia un lado quedan bien But there are things that on one side look good, y hacia otro lado son un poco ridículas. and medio on the other desordenadas. side they look more ridiculous and disorganized. Bueno, ya terminamos también con los vaivenes. And now we finish this block of the vaivén. ¿Querés explicar cómo se hace? Sí, cómo no. And shall we explain how they do them? Vamos a dar una explicación. Okay. El hombre What the man does, avanza, he advances, pisa y trae a la mujer acá. he opens to the side, and he brings her with him. Es en un mismo movimiento. It's as if in one movement. Avanza, pisa, trae a la mujer acá y la lleva a juntar. So after he brings her Y ahora there, sale con- and then he goes out with Pisa. the other foot. ¿Ah? ¿Ah? Esto es un movimiento que no se ve normalmente. This is a movement that you don't see very often. Hay un bailarín, de los viejos bailarines, There was a dancer of the older que lo generation empleó durante mucho tiempo y lo sigue empleando. that used this a lot, and he continues to use it Ese a lot. bailarín es Gerardo Portalea. And this is a man whose name is Gerardo Portalea. Es uno de sus movimientos favoritos. It's one of his favorite movements ¿Y por qué él baila di Sarli? because he dances to the orchestra de Sarli. Entra muy bien. Claro. And this movement enters really nicely into the music of the Sarli Si orchestra. Si me pueden dar un poco de música de la orquesta de Carlo Di Sarli, voy a hacer una demostración de los vaivenes para que la gente vea cómo se adapta a cierto tipo de música. So if you can give me a little of this Carlos de Sarli music, I will show you how these vaivens fit.
Ya hemos finalizado con el trabajo programado. So now that we've finished the work that we've set out to do in this video, pero igualmente quiero mostrar algunas cosas que se pueden hacer cuando la música es más lenta. but I'm going to give you a few more things to do, particular in the places where the music slows down, Y cuando el ritmo musical cobra velocidad. and sometimes when there are like sharp moments in the Vale dance, decir en las variaciones. in the variations. Empezamos con los lentos. So we'll begin with the slow things for the slow moments. Vuelvo a repetirlo. I will repeat it. Otra cosa. Another thing. Otra cosa. Yet another. Y ahora dos saltos de la mujer para las variaciones. And now 2 jumps for the woman in the variations. And now, Vamos a hacer uno donde la dama salta de frente. this is one where the woman jumps while she's in front of you. Lo voy a realizar del otro lado para que se pueda ver bien el salto de mi compañera. So, and now let's look at it from the other side so that you can see very well the movement of my partner. Ahora vamos a hacer un salto que puede realizarlo el hombre para entrar en 4. So now let's show you another jump that the man can do in order to find number 4 of the turn.